Tampoco puedo decir, voy a abrir el mar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tampoco puedo decir, de aquí en adelante nunca más me voy a enojar o me voy a airar. Nunca más, ni un instante siquiera, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo eso que acabo de poner como ejemplo suena muy bonito y parece loable. Sin embargo, no puedo aplicar Filipenses 4:13 de esa manera porque la Biblia no me acompaña. El contexto de Filipenses 4:13 no es ese. Lo mismo aplica para decir, voy a obedecer la ley perfectamente porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué no podemos aplicar Filipenses 4:13 de esa manera? Porque no fue el contexto en el que Pablo lo expresó. El mismo Pablo, después de muchos años de conocer a Jesús y de experiencia en el Evangelio, reconocía que él no era perfecto y que aún no había alcanzado ese nivel. Dice Filipenses 3:12, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Notamos entonces que Pablo, el mismo que dijo que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía, reconocía que no era perfecto, lo cual es una evidencia más de que no podemos usar a Filipenses 4:13 para afirmar que en esta tierra, antes de que Cristo venga, llegaremos a ser perfectos y sin pecar. Hola querida familia, cuánto gozo siento al comunicarme con ustedes. Que Dios nos bendiga de manera abundante. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchos toman este pasaje para afirmar que en Cristo somos fortalecidos para obedecer perfectamente la ley. Dicen así, podemos obedecer la santa ley de Dios de manera perfecta porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sería bueno preguntarles si ya han guardado la ley de manera perfecta, aunque sea un solo día. Ellos saben que no es así. Entonces surge otra pregunta. ¿Acaso Cristo no los ha fortalecido para que todo lo puedan en Él? Hermanos, no es cierto que podamos guardar la ley de manera perfecta como Cristo la guardó. Esas son palabras bonitas, pero que al ser probadas por nuestras caídas diarias, quedan evidenciadas como teoría sin vida. De hecho, en la historia humana, solo uno ha podido hacerlo. Solo uno ha podido guardar los mandamientos de Dios. No solamente los 10 mandamientos, sino todos los mandamientos de Dios diseminados en la Escritura. Los demás no lo han logrado, no lo hemos logrado. Han llegado o hemos llegado a ser justos, pero no porque obedezcamos perfectamente, sino porque Dios nos ha declarado justos por su gracia. En esta condición caída, la condición de la humanidad, siempre serán ciertos estos pasajes bíblicos. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Aunque Eclesiastés 7:20 fue contradicho por Cristo, porque en el tiempo de Cristo nuestro Señor sí hubo un hombre justo en la tierra que hizo el bien y nunca pecó, y ese fue él. Sin embargo, Eclesiastés 7:20 resulta ser verídico en todas las demás historias de los hombres que han pisado este planeta. Y cuando digo hombres me refiero también a las mujeres. Otro pasaje que habla de esto mismo y que siempre será verídico es 1 de Juan 1:8-10, que dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. También podríamos leer este pasaje de la siguiente manera. Si decimos que guardamos la ley de manera perfecta, nos engañamos a nosotros mismos y Cristo no está en nosotros. Sigue diciendo el pasaje,
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Reconocer que tenemos pecado, reconocer que aunque vivimos en Cristo, no somos impecables, de ninguna manera significa que no creamos en el pasaje de Pablo que afirma que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De paso, debemos analizar este pasaje en el contexto adecuado. La Biblia está llena de mandamientos mucho más altos que nuestra moral y que nuestra voluntad. Juan dice que el amor es de Dios, pero Jesús nos dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Este mandato de Jesús es mucho más grande que nosotros. Quien escucha este comando debería reconocer inmediatamente, como dijo Pablo: Señor, para estas cosas yo no soy suficiente. O para estas cosas, ¿quién es suficiente? No puedo amarte de tal manera que yo pueda guardar tus mandamientos de manera perfecta. Y luego exclamar: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pedro y Bernabé, después de varios años de experiencia espiritual, después de haber sido llenos del Espíritu Santo, manifestaron una marcada hipocresía, a la cual Pablo tuvo que reprender públicamente. Puedes leer la historia en Gálatas 2, 11 al 14. Eran justos, Pedro y Bernabé, pero no eran perfectos e impecables. Todo lo podían en Cristo, porque Cristo los fortalecía. Pero la palabra todo que Pablo usa en Filipenses 4:13 tiene un contexto y debe respetarse. Por ejemplo, yo no puedo decir voy a tener la fuerza de Sansón porque tengo fe y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tampoco puedo decir voy a abrir el mar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tampoco puedo decir de aquí en adelante nunca más me voy a enojar o me voy a airar. Nunca más, ni un instante siquiera, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo eso que acabo de poner como ejemplo suena muy bonito y parece loable. Sin embargo, no puedo aplicar Filipenses 4:13 de esa manera porque la Biblia no me acompaña. El contexto de Filipenses 4:13 no es ese. Lo mismo aplica para decir voy a obedecer la ley perfectamente porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué no podemos aplicar Filipenses 4:13 de esa manera? Porque no fue el contexto en el que Pablo lo expresó. El mismo Pablo, después de muchos años de conocer a Jesús y de experiencia en el Evangelio, reconocía que él no era perfecto y que aún no había alcanzado ese nivel. Dice Filipenses 3:12, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Notamos entonces que Pablo, el mismo que dijo que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía, reconocía que no era perfecto, lo cual es una evidencia más de que no podemos usar a Filipenses 4:13 para afirmar que en esta tierra, antes de que Cristo venga, llegaremos a ser perfectos y sin pecar. La impecabilidad de un ser humano se cumplió en Cristo, y en Cristo la recibimos todos delante del Padre, pero no de manera fáctica, sino por acreditación o por imputación. Si para alcanzar la salvación Dios requiriera que nosotros alcancemos la impecabilidad, pregunto sinceramente, ¿quién levantaría la mano para decir yo voy a alcanzar la salvación? Quien la levante seguramente no ha comprendido la altura de los principios de Dios, la altura de la justicia del cielo, y al no comprenderla,
cree que puede llegar a obedecer perfectamente. Pablo también decía que él era el primero de los pecadores. Primera de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y esto no significa que Pablo no creyera que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. Él lo creía con toda firmeza, pero no lo aplicaba en áreas en las que Dios no le había dicho que lo aplicara. Pablo era un hombre de fe y no de presunción. La fe cree lo que Dios promete, no lo que los hombres interpretan y consideran bueno, pero que no ha sido mandado por Dios. Dios a ninguno de nosotros nos ha dicho que seamos impecables. Hay personas que toman pasajes de la Biblia y los malinterpretan diciendo: sed santos como yo soy santo, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero en todos esos pasajes hay que leer el contexto para entender qué implica tal mandato y cómo debemos entenderlo a la luz de la justicia de Cristo o de la justificación por la fe. Todo pasaje bíblico debe ser entendido e interpretado en su justa proporción, sin salirnos del contexto de la justificación por la fe y de la salvación por la gracia, sin las obras de la ley o sin las obras del hombre. Lo que quiere decir que no son nuestras obras las que compran nuestra salvación. No es nuestra perfección de carácter lo que nos hace idóneos para el cielo. Es la justicia de Cristo, es la gracia de Dios, de tal manera que la salvación es un regalo, no es un premio. Miremos el contexto de Filipenses 4:13. Dice Filipenses 4:10 al 13: En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Notaron el contexto? Pablo está diciendo que por la fortaleza de Cristo fue capacitado para soportar con amor y paciencia la escasez sin perder la paz y a tener abundancia sin exaltarse ni olvidarse de Dios. La frase o la sentencia "todo lo puedo en Cristo que me fortalece" tiene un contexto y es el que acabamos de leer. Si lo usamos para decir que podemos llegar a obedecer la ley de manera perfecta o llegar a vivir en este mundo sin pecar ni siquiera un instante, porque Cristo nos fortalece, déjenme decirles que estamos sacando el texto de su contexto, porque Pablo no está hablando de ello cuando afirma lo que dice Filipenses 4:13. Pablo no está hablando de impecabilidad, no está hablando de perfección, no está hablando de guardar la ley de manera perfecta. Está hablando de circunstancias que él tuvo que enfrentar y en todas ellas Dios lo fortaleció a través de Cristo. La Biblia es clara al decirnos que no hay justo ni aún uno, lo que significa que ninguno de nosotros puede ser declarado justo por su obediencia, por su virtud, por su humildad, por su mansedumbre, por su paciencia. Somos declarados justos por la vida justa, sin pecado, impecable de Cristo, ya que nuestra obediencia, por más bien intencionada que sea, siempre será imperfecta, debido a que de nuestra naturaleza humana nunca sale algo completamente perfecto.
La gracia de Cristo no es para llevarnos a obedecer de manera perfecta, sino para darnos una salvación que nunca vamos a merecer y que siempre nos llevará a reconocer que la salvación es de Dios y que no es por nuestras obras. Y así podamos ser siempre conscientes de que no podemos gloriarnos. Romanos 3:10 al 12 dice: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado y a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Solo Jesús cumplió de manera perfecta los mandamientos de Dios y su perfecta voluntad. De todos los demás se dice: no hay justo ni aun uno. Esto no significa que el cristiano entonces debe decidir ser rebelde, descuidado, desordenado, no espiritual, no consagrado, no esforzarse por alcanzar nobles ideales. Por el hecho de ser conscientes de que no podemos obedecer perfectamente la ley, no podemos rendirnos delante del pecado, porque quien ha recibido la gracia de Dios ha sido despertado para desear el bien, para anhelar la santidad y para perseverar en la búsqueda de la pureza y de la verdad. Quien conoce a Cristo, quien ha sido libertado por Cristo, transita su camino consciente de su imperfección, pero a la vez deseoso de alcanzar la perfección de Cristo en el tiempo adecuado del Señor. Abraham sabía que no era perfecto, pero caminaba contemplando a su Creador. Caminaba de la mano de Dios, porque no quería vivir para desagradarlo, sino para alegrar su corazón. Lo mismo Moisés, lo mismo Juan el Bautista, lo mismo Enoc, y por qué no decirlo también de ti y también de mí. Nuestra aspiración no es la perfección para gloriarnos. Nuestra aspiración es agradar a Dios. Nuestra aspiración es darle la gloria a Dios porque nos salva, aunque no lo merecemos. Pero esto también pone en nosotros un fruto, un anhelo humilde y manso de servirle, de representarlo bien en la tierra a causa de los hombres y las mujeres que nos ven. Ser ejemplo de amor, de justicia, de paz, de pureza, en el nivel humano, pero igual ser ejemplo por la gracia de Cristo. La gracia del Señor nos cobija y nos presenta delante del Padre como justos y santos. Pero mientras estemos en esta tierra, debemos reconocer que siempre vamos a necesitar perdón y un Salvador. Que siempre la oración que dice: Señor, perdona mis pecados, será una oración honesta y necesaria de nuestra parte hacia Dios. Todo lo podemos en Cristo significa que podemos soportar por su gracia las circunstancias adversas que vengan a nuestra vida y en cada una de ellas recordar que aunque no merecemos su amor ni su salvación, Él nos otorga plena y completa entrada a su trono de la gracia por pura misericordia y por pura gracia. Que Dios te bendiga en gran manera. Gracias por escuchar con amor.